Hablemos con el Taita, construyamos familia. Prepárense a sentir, prepárense a pensar, prepárense a ser felices. El Taita ya está listo para conversar. Ven, ven, niña de mi amor, ven, ven. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares para que hablemos con el Taita y sigamos construyendo familia. Como es nuestra habitual costumbre, estaremos siempre en oración, poniéndonos en las manos del Todopoderoso para recibir sus bendiciones. Amado Padre Santo, infinitas gracias te damos por nuestras vidas, por nuestra salud, por nuestras familias, por todas y cada una de las bendiciones que nos regalas y nos permites recibir. Nos ponemos en tus manos y te pedimos enormemente nos llenes de ti, nos llenes de tus santas bendiciones, nos envíes tu Santo Espíritu y nos permitas discernir tu santa palabra para que aplicada a nuestras vidas podamos todos los días ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores hijos. Amén. Bienvenidos. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con nuestro invitado de oro. Ya venimos. Sorpréndete con lugares mágicos donde el sabor y el aroma te muestran sus secretos y los exquisitos placeres de la cultura cafetera colombiana están esperándote. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia es realismo mágico. La respuesta es Colombia. Descubre la ciudad mágica que inspiró un premio Nobel de Literatura. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Descubre un lugar en donde los colores cobran vida. Recorriendo cada calle, cada casa, cada espacio. Un lugar donde los 7 colores de su mar están en cada momento y cada sentimiento. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia, realismo mágico. Aquí, de nuevo con ustedes, con nuestro invitado de oro, dije, y a fe que lo es. Estamos en compañía de uno de los más insignes educadores que ha tenido no solamente nuestro municipio ni nuestro departamento, sino también la nación. Se trata del licenciado Jorge Efrén Santos, quien ha aceptado nuestra invitación para que hablemos con el Taita y sigamos construyendo familia. Bienvenido, Santicos. Muy buenas noches para usted, Taita, para todos los del canal y naturalmente para todos los televidentes. Muchísimas gracias por esta invitación y estaremos prestos a que nuestros conocimientos sean para el servicio de todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Jorgito, vamos a leer de
Hebreos, en el capítulo 11, los versículos del 1 al 7, para que conversemos alrededor de ello. Dice el Señor en su palabra: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por la fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podíamos ver. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera, y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y las Escrituras dicen que antes de ser llevado Enoc había agradecido a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que las recompensas llegan cuando las buscamos. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podía verse, ofreció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esta misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió. Y por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, recibió fuerzas para ser padre. Es palabra de Dios. Bueno, hoy estaremos conversando, mi estimado Jorgito, de la fe alrededor de nuestra vida, de la construcción de la fe en el amor, de la construcción de la fe en nuestro trabajo. ¿Tú eres hombre de fe? Sí, Taitica, mucho, gracias a Dios. Desde el comienzo de mi vida tuve la oportunidad de creer primeramente en Dios, en mi familia, en las personas que me rodean, que toda la vida han estado, bien sea en familia, bien sea en trabajo, bien sea en amigos, siempre he tenido mucha, pero mucha fe. Dice el Señor en su palabra que la fe nos permite ver antes de conocer. ¿Tú crees que para construir tu familia la soñaste primero? ¿La construiste sin ver? Taita, pues no tanto sin ver. Lo que pasa es que pues la familia, como todos sabemos, está constituido por un papá, una mamá, unos hijos, pero a eso antecede el noviazgo, y ahí uno conoce a las personas y es donde su fe se vuelve muy firme, muy fuerte para decir: esta es la mujer, esta es la persona que me conviene. Por eso uno cree firmemente en su esposa, debe creer firmemente en sus hijos y siempre debe tener fe que las cosas salen como Dios quiere, como uno las pide, que es la parte que uno no ve, y que esos tiempos son tiempos de Dios, no son tiempos de humano. Uno pide mucho, pero Dios le concede
en el momento que él estime conveniente que debe concederle lo que uno está pidiendo. Eso es lo que también yo denomino fe. ¿Cómo podríamos nosotros sembrar en los corazones de los niños la fe? Hombre, Taitica, es una pregunta muy interesante. Mire, hay tanto que se puede hablar de la fe, que uno cuando nace su hijo quiere y espera por fe que sea algo grande para uno, para el mundo, para la comunidad donde se vive. Entonces hay que crear esos ambientes de fe en la casa, hay que orar en familia, hay que pedir en familia, hay que dialogar mucho para que esa fe se nos convierta en realidad. Entonces, para hablar de fe, lo que nosotros necesitamos primero es sembrar la semilla del amor. Porque sin amor no podríamos tener fe, porque el amor es la esencia divina. Por eso hoy, aquí con Jorgito, estamos invitando a todos ustedes, queridas familias, a que desde muy pequeños, inclusive desde el vientre, empecemos a sembrar en nuestros niños esa semillita de fe, esa semillita que, aun cuando muy pequeña, como grano de mostaza, debe ir quedando en el corazón de nuestros niños. Y recordemos, para tener fe tenemos que soñar, tenemos que imaginar en lo invisible para convertirlo en visible. La creación se formó a través de la palabra que es invisible, y todo aquello que era nada, a través de la palabra invisible se convirtió en todo. ¿Cómo hacemos, Jorgito, para que nuestros niños desde la primera infancia empiecen a creer en Dios? Taitica, es importante su pregunta porque muchos han confundido que la libertad de cultos es olvidarse de Dios, y para mí y para muchas personas realmente no. La libertad de cultos es el respeto a su creencia, pero de todas maneras siempre hay un Dios que unos y otros aclamamos, que unos y otros le pedimos, le oramos, le rogamos. Eso es lo que nos debe llevar desde el establecimiento educativo, desde el primer día de clase, a que el niño vea esa virtud. La fe, como usted lo sabe muy bien y todos lo sabemos, es una virtud, y una virtud que tenemos que, como dice usted, esa semillita, meterla ya en la vida escolar, en las relaciones con las personas, con los mismos compañeritos, con sus profesores, con sus directivos, con todos los padres de familia. Es crear esos espacios para que el niño desarrolle esa fe como su virtud principal en la vida. El día que cada persona, estudiante, trabajador, profesional, cualquiera sea su condición social, tenga esa semillita bien firme, ese día nuestro mundo cambiará. La fe es intangible, es invisible. La palabra es intangible, es invisible. A través de la palabra se crea el mundo, y a través de la fe creemos de esa creación. Nosotros, como educadores, como padres de familia, que son los primeros educadores, estamos con la certeza de que también somos capaces, a través de nuestra fe,
del milagro de la vida. Porque sin fe no podríamos tener. La Sagrada Palabra hoy nos habla de fe tan grande como la de Abraham, como la de Noé, que siendo obedientes a la palabra del Señor, pudieron obtener lo que nunca hubieran podido soñar. Por fe, ¿qué has podido obtener tú, Santicos? Mira, Taitica, por fe yo he obtenido muchísimas cosas. Yo todos los días le pido a Dios que yo pueda ser una persona que le sirva a los demás. Yo le pido a Dios que me ayude a mantener una familia unida, viva, eficaz. Yo le pido mucho a Dios todos los días que me ayude para que mis relaciones con todas las personas sean de amistad, de alegría, de fe, de esperanza, de cariño, de buen trato. Todos los días le pido a Dios y Él me ha concedido a través de todos mis años de existencia, que son Articos Taita, usted lo sabe muy bien, le he pedido mucho eso. Tuve un tiempo sí en que por esas cosas mundanales me aparté un poco de la fe, pero cuando volví a recapacitar y hacer mi examen de conciencia, dije no, definitivamente la salvación es la fe, es creer en Dios, es vivir su palabra, es leer la Sagrada Biblia todos los días, es tener esos espacios íntimos para que Dios, como digo, en su tiempo, le ayude a uno en lo que uno pide. Recordemos un poquito cómo fue esa infancia de Jorge Santos, esa infancia de, él dice que muchos años, pero de antier por la tardecita. Recuérdenos algo de esa infancia, Jorgito. Sí, Julio, mira, yo nací, gracias a Dios, en una familia muy creyente. En ese entonces era obligación ir a la Santa Misa en familia y todos íbamos allá en mi pueblo natal, San Juan de Río Seco, y allá empecé a tener ese ambiente familiar agradable, a estar conviviendo con 4 hermanas más, mi papá y mi mamá, y todos los días se rezaba el Santo Rosario. Entonces eso era una norma estricta que había que cumplir. También luego empecé a estudiar a la edad de 7 años y siempre estuve muy atento a todo lo que dijeran mis padres, a cumplir con el deseo de ellos, a cumplir en mis estudios, a poder, o mejor, dar buenos resultados para tener contento a mi papá y a mi mamá, pero ahí fui descubriendo que no solamente era para tenerlos contentos a ellos, sino que en esa infancia estaba la base para tomarlo uno, todas esas cualidades, todas esas cosas buenas que la vida le ofrecía a uno y que sin duda alguna yo estaba consciente de que me servían para toda mi vida. ¿Cuánto tiempo hace que Jorge Efrén Santos vive aquí en el municipio de Chía? Julito, yo llevo aquí en Chía viviendo cerca de 25 años. Llegué cuando estaba trabajando en otros municipios como director de núcleo educativo, ya viví aquí en Chía. El caso de cuando trabajé en Villapinzón, cuando trabajé en Guatavita, cuando trabajé en Machetá, mi hogar estaba establecido aquí en Chía. Y gracias a Dios, por esas cosas del destino, llegué a trabajar aquí y naturalmente ya me radiqué definitivamente aquí. ¿Cuál ha sido su mejor y mayor experiencia de fe como educador? Bueno, como educador, yo tenía la costumbre, más no tanto como educador, sino ya como director, porque Dios me dio esa oportunidad de 40 años de servicio, solamente
6 fui educador y el resto fui director. Entonces, una de mis costumbres buenas en todos los municipios que trabajé es que el año lectivo yo lo iniciaba con una santa misa para todos los docentes, con invitación al señor alcalde, a las personas más prestantes del municipio, y era como el compromiso moral que le decíamos a los profesores: hay que trabajar con fe, hay que trabajar en beneficio de las personas, con un servicio de calidad y siempre, siempre, siempre teniendo a Dios en primer lugar. Me inquieta el saber que solamente estuvo, quiero entender, 6 años en el aula de clase. ¿Se pierde la visión de educador cuando se asume una dirección, cuando se asume un cargo administrativo? No, Taita, la experiencia es mayor, porque uno tiene que mirar todos los aspectos del desarrollo de los estudiantes, o sea, su vida académica, su formación, e igualmente la manera de ser, la manera de trabajar cada docente, cada directivo docente, los padres de familia. Entonces, no es una academia como tal, pero sí la academia es la base para que todas las dificultades que se presenten en el sistema educativo sean resueltas con la ayuda de Dios de manera positiva, y que todo el mundo esté contento y se cree un ambiente muy amigable, muy de trabajo, muy de respeto, muy de muchas virtudes, de muchos valores, para que se pueda trabajar bien. A través de todo este tiempo que has vivido como educador, poniéndonos hoy en el contexto actual, ¿cuál consideras tú que sea el problema más complejo por el cual atraviesa el sistema educativo colombiano? Mire, Julito, yo creo que uno de los mayores aspectos de dificultades que hay en el sistema educativo colombiano es que muchos nos olvidamos del cumplimiento de los deberes, pero sí exigimos el respeto a los derechos, y no debe ser así. Nosotros tenemos unas obligaciones que cumplir, nosotros tenemos unos deberes que ejercer dentro de la profesión, dentro del trabajo, dentro de la vida personal. Pero si cumplimos con esos deberes, si cumplimos con esas obligaciones, sí tenemos el derecho a exigir el respeto, valga la redundancia, el respeto de los derechos. Muchos optamos por solamente que nos respeten los derechos, y especialmente en muchos casos los estudiantes, y no le ponemos, como se dice jocosamente, no le paramos bolas al cumplimiento de los deberes. En nuestras aulas escolares, porque tú y yo somos contemporáneos, jamás se comenzaba una clase sin que hubiese una oración. Transcurrido el tiempo, se expulsó así tácitamente al señor de las aulas escolares, y esto ha traído serios inconvenientes porque no hay un aspecto que realmente nos conecte con la trascendencia. ¿Usted cree, mi querido Santicos, que podríamos recuperar ese tipo de educación espiritual regresando al Señor a las aulas? Sí, Taitica, yo creo que es fundamental en el proceso educativo, en el sistema de educación colombiano, volver a incrementar la presencia de Dios en las aulas. Ya no como se hacía antiguamente, que ahí está la diferencia. Ya no vamos a
a rezar un rosario como oración de la mañana. Ya no vamos a ir todos los días a misa de carácter obligatorio, perdón. Pero sí debemos empezar con nuestras oraciones sencillas, de pedirle a Dios que nos ayude, nos ilumine el Espíritu Santo, que podamos nosotros rendir y que nuestro trabajo como estudiantes, como profesores, como padres de familia, sea agradable a Dios y sea agradable a los demás, que eso es lo importante, digo yo, ahora de creer en Dios. No es tanta, como usted lo decía, antiguamente no se podía iniciar un día de clase, un rato en la escuela, en el colegio, donde fuera, si no era con la oración. Pero ahora a los muchachos hay que enseñarles que ellos mismos pidan desde su corazón lo que quieran, pero que se lo pidan a Dios y que ellos mismos abran los espacios para que esas peticiones que se hacen sean vividas y sentidas en el aula de clase, en el establecimiento educativo, en la vida familiar, en la vida personal, en todo momento y en todo espacio. El único y auténtico maestro es el Señor Jesús, porque Él con su palabra nos dio el ejemplo de vida. En la neuropedagogía trascendente que escribo, afirmo que el más auténtico maestro de hoy es el ejemplo. ¿Qué podría usted, queridos santicos, recomendarle a nuestros educadores hoy? Mira, Julito, el ejemplo es el que debe llevar precisamente a que uno crea en otra persona, a que uno crea en sus padres, a que uno crea en sus docentes. Entonces, para mí es muy importante que ese ejemplo sea auténtico. Esa es la recomendación que yo le hago a los docentes, que ese ejemplo que usted da como profesor, allá con unos estudiantes, 30, 40, 50 estudiantes, sea el mismo ejemplo que usted dé cuando esté tratando a su esposa, a sus hijos, cuando usted esté en su vida particular, llamémoslo así, en que cada uno allá en su tiempo libre, en no clase, siga con ese mismo ejemplo. Es decir, que lo que yo demuestre allá en el aula de clase es lo que yo debo vivir en todo momento y a toda hora para que sea un verdadero ejemplo. ¿Crees que los niños y jóvenes aprenden de sus educadores el 10% de lo que se les dice, pero el 90% de lo que hace un educador? Sí, Julio, yo creo que es muy importante tener en cuenta, vuelvo y digo, la firmeza del ejemplo. Y lo que uno aprende más y lo que más recuerda a uno de sus maestros es cómo era el maestro, cómo lo trataba uno, cómo lo educaba, cómo lo formaba, cuáles eran sus formas, sus maneras de ser, de enseñar. Entonces, realmente ese porcentaje que usted da es lo que uno vive mirando, conociendo y viendo a las personas cómo son, cómo viven, qué es lo que hacen. Y hay personas que incluso, hablando de educadores, hay educadores que a veces se ven muy serios y muy bravos y muy buenas personas en el sistema educativo, en el aula de clase, y por fuera de pronto hacen todo lo contrario a lo que dicen. Ahí el porcentaje sería a la inversa de lo que usted dice. Hoy queremos dejar unas recomendaciones
a nuestros padres de familia, a nuestros abuelos, a los hijos, a los estudiantes, a todas las personas a que a través de la espiritualidad, no de la religiosidad, sino de la espiritualidad, podamos ir construyendo familias unidas, amorosas y llenas del corazón. ¿Cómo recomiendas tú a los abuelos, a los padres y a los hijos para que todos los días podamos ir construyendo la fe y el amor? Mira, Julito, partamos de el principio muy popular que hay, pero muy efectivo, que la fe mueve montañas. Entonces, el que quiera lograr cosas positivas, cosas buenas en su vida, en su familia, en el trabajo, en donde esté, tiene que pedir con mucha fe a Dios. Tiene que pedirle con mucha fe a las personas. Tiene que pedirle con mucha misericordia a el servicio que está prestando, que está desarrollando y que está viviendo a diario. Siempre lo he dicho, la persona que no tenga fe como parte fundamental de su espiritualidad, perdóname la expresión, Julito, se convierte casi que como en un animal, como vivir por vivir, como vivir lo que salga, lo que aparezca, y no como hacemos la gran mayoría de seres humanos que pedimos muchas cosas para nosotros, para nuestros hijos, para proyectar la familia por mucho tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer: dialogar en familia, vivir de esos momentos antiguos que se vivían. Mucha gente dice, no, pero es que estamos muy ocupados y no tenemos tiempo ni siquiera de orar, ni de comer en familia. No, aunque sea una vez en la semana, aunque sea una vez en el año, una vez en el mes, que se empiece a revivir esos aspectos para poder, como dice usted, con el ejemplo, convencer a nuestros hijos que lo mejor que hay que hacer es tener fe y pedir con fe para que las cosas se desarrollen con la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que nosotros, a nuestros deseos, a lo que nosotros pedimos y queremos. Jorgito, para terminar, ¿crees tú que exista algún imposible para Dios? No, Julito, para Dios no hay nada imposible. Esas son palabras que están en el libro más hermoso que todos debiéramos tener y saber leer y saber entender. El que tiene usted aquí, que dice la Biblia. Nuestra forma de vida, nuestra manera de ser debe estar enmarcada ahí. Y ahí, en ese libro, no hay ningún imposible. Total que para Dios no hay ningún imposible. Dice la sabiduría popular, en este mundo no se mueve ni siquiera una hoja sin la voluntad de Dios. ¿Y qué dirías si yo te digo que para Dios sí hay un imposible? No sé cuál sea, pero realmente no creo que haya un imposible. Jorgito, para Dios sí hay un imposible. ¿Cuál es? Mentir. Él no miente, le es imposible mentir. Por eso todas sus promesas, por eso todo cuanto nos ha dicho es una verdad, porque la verdad nos hace libres y nos conduce a ellos. Para despedirnos, quiero agradecerte profundamente que hayas aceptado nuestra invitación y que hagamos 3 cositas. Una, le des una recomendación puntual a los padres de familia. Una, a los educadores
2 a los educadores y 3 a los estudiantes. Bueno, Lito, una a los padres de familia. Me parece que es muy importante que el papá o la mamá empiece, como decimos en nuestra jerga, a remover allá todas las posibilidades para que en su hogar se comience a leer la palabra de Dios, aunque sea poquito. Claro. 5 minuticos, 10 minuticos, y repito, siempre en familia. Buscar el momento oportuno, así sea una vez en la semana, una vez en el mes, pero que haya ese espacio. 2 recomendaciones a los educadores. Una, que eduquemos con el ejemplo, como hemos dicho aquí a través del programa. Y la otra, que todo lo que hagamos lo miremos como en un servicio de calidad, en la prestación de un servicio de calidad para los educandos, para los compañeros, para los directivos, para los padres de familia. El día que cada uno de los educadores de nuestro país y del mundo entero trabaje, preste un servicio de calidad, ese día nuestra educación mejorará muchísimo. Y 3 para los estudiantes, que como las cosas más difíciles, porque no es fácil hablarles uno a los estudiantes, yo les pediría, uno, que cambien ese chip que tienen sobre la formación espiritual. Muchos estudiantes, muchos jóvenes viven su vida como aparezca. A veces no tienen ni ideales. Entonces es muy importante que empiecen a reflexionar sobre esa espiritualidad y que empiecen a ver que somos espíritu, que somos materia, pero que también somos espíritu. 2, que los muchachos empiecen a trabajar con las cualidades que tiene cada uno y con las cualidades que tienen los demás, para que eso, trabajando de esa manera, pueda llegar el momento, tarde que temprano, o más temprano que tarde, cualquiera de las 2 expresiones es válida, puedan crearse ese ambiente de trabajo, de equipo, de amiguismo, de compañerismo, de respeto, de todo lo que tenga que ver con los valores. Y 3, que nuestros estudiantes también en cualquier espacio empiecen a inquietarse sobre este libro que usted programa a programa tiene aquí y lee. Que los muchachos, aunque sea por curiosidad, empiecen a leer y empiecen, como es su espíritu, a criticar positiva o negativamente, pero que empiecen a leer, a analizar, a discutir, con espacios de pronto muy limitados inicialmente, pero que realmente es un beneficio para la vida personal de cada uno. Bueno, mis amigos, como todo tiene su principio y su fin, y el más grande principio es nuestro Señor, y el más grande fin es Él mismo, los invitamos a que todos los días, en todo momento y en cada una de nuestras acciones, tengamos presente que la oración es el mecanismo que nos comunica con nuestro Creador, que nos permite vivenciar la fe y que nos permite creer en que con Él todo lo tenemos y todo lo podemos. A ti, Jorgito, infinitas gracias por tu compañía, por tus sabias recomendaciones
o consejos, como ustedes lo quieran tomar, porque la vivencia de un ser limpio como tú nos puede realmente servir de ejemplo para conducir nuestras vidas. Muchísimas gracias, Jorgito, por tu compañía. A usted, Julito, muchas gracias, Dios lo bendiga y que siga obteniendo muchos éxitos con este gran programa. A ustedes, queridos amigos, los esperamos el próximo jueves, 7:30, Canal 8, Litechía. Dios los sigue bendiciendo.